Una mordedura de cobra real puede acabar con una vida en segundos. Sin embargo, el cerval se lanza directo al veneno. ¿Cómo logra un depredador más pequeño abatir serpientes venenosas de forma limpia y silenciosa? El cerval se desliza por su territorio familiar. Sus enormes orejas, casi el doble del tamaño de su cabeza, se yerguen como potentes antenas de radar, captando hasta el más leve sonido. Pero de la oscuridad surge un mal presagio, la cobra real. Un cuerpo largo y enroscado con un veneno capaz de eliminar a docenas de enemigos en cuestión de segundos. El cerval percibe la amenaza y su cuerpo se pone rígido, listo para una fatídica pelea animal. El cerval no duda. Se lanza contra la cobra real a la velocidad del rayo. Dibuja un arco perfecto para engañar a la serpiente y hacer que ataque con fuerza. Pero su veneno no alcanza el objetivo. Su cuerpo flexible se mueve con una coordinación impecable. Sus afiladas garras lanzan fintas rápidas, creando una ilusión vertiginosa que deja a la serpiente desorientada. Entonces llega el movimiento decisivo, un mordisco preciso en la cabeza que le aplasta el cráneo. La serpiente se agita unos segundos antes de quedarse completamente inmóvil. El cerval no se detiene. Devora a su presa limpiamente, sin dejar rastro. Una barrida perfecta. Una lucha feroz entre un pequeño depredador y el rey del veneno. Pasan unos días. Las heridas han sanado, pero el hambre vuelve a arreciar. El cerval se mueve en silencio por la sabana bajo el intenso sol, aminorando el paso en busca de alimento. De repente, el viento trae un olor desconocido, leones. Esta es una tierra que no perdona el descuido.
Un paso en falso puede convertir una cacería común en un enfrentamiento fatal. El cerval se queda paralizado con la mirada penetrante de cada movimiento de los gigantes. Sabiendo que la paz aquí no es más que una frágil ilusión. Una leona avista al cerval. Este se ve arrastrado a una pelea indeseada. La leona embiste con una fuerza abrumadora. Un potente zarpazo lanza al cerval por los aires con las garras clavándose en su costado. El dolor recorre su cuerpo, ya exhausto por la batalla con la cobra. Nuevas heridas se acumulan sobre las viejas cicatrices. Sin embargo, la extraordinaria resistencia del cerval lo mantiene en pie. Se abre paso entre la maleza espinosa, realizando giros bruscos y repentinos para sacudirse al enorme perseguidor. Su cuerpo tiembla, pero no se rinde. Una huida impresionante impulsada por una inquebrantable voluntad de supervivencia. El cerval se esconde entre la espesura. Su respiración acelerada se asienta lentamente en la seguridad de una oscuridad temporal. Vive solo cargando con todo el peso de la supervivencia sin ningún apoyo. Necesita alimento para recuperarse. Sus ojos escudriñan el entorno detectando pequeñas presas que se mueven cerca. Son rápidos, pero el cerval aún no tiene la fuerza suficiente para atacar. Su existencia solitaria lo obliga a esperar, calcular y recuperarse antes de continuar la caza. Desde la maleza, el cerval divisa un grupo de ratas de pasto. Le duele el cuerpo, pero el instinto lo domina. Se lanza hacia adelante en una serie de rápidos saltos. El primero lo eleva casi 2 metros con orejas de radar, guiándolo con precisión, obligando a los roedores a dispersarse. El segundo salto corta con fuerza, atrapando a uno limpiamente.
La secuencia continúa borrosa garras que destellan tan rápido que dejan a la presa desorientada. La velocidad y un oído extraordinario cambian la balanza, convirtiendo al animal herido El Serval captura la presa final, una impresionante demostración de precisión técnica. Las serpientes se deslizan por bosques y desiertos, encarnando poder y peligro en cada movimiento. Algunos creen que sus orígenes se remontan a los océanos prehistóricos. Otros señalan las ventajas evolutivas que las llevaron a dominar los diversos ecosistemas de la Tierra. Con más de 3,000 especies repartidas por todo el mundo, el origen de estas criaturas sigue siendo un misterio. Según el London Hospital Medical College, evolucionaron de antiguos animales marinos, o fueron alguna vez reptiles terrestres como los lagartos que se adaptaron a una vida subterránea. Estas suposiciones siguen sin respuesta, y la verdad podría estar oculta en las profundidades del tiempo. Desde los mitos antiguos, donde las serpientes encarnan tanto miedo como fascinación, hasta los duros desiertos del suroeste de Estados Unidos, donde una criatura reina con supremacía, la serpiente de cascabel. ¿Podrías sobrevivir a un encuentro con este formidable depredador? En los áridos desiertos del suroeste de Estados Unidos, la serpiente de cascabel reina en silencio sobre lo salvaje. El sonido de su cola resuena en el paisaje seco y azotado por el viento. Una advertencia aguda para cualquiera que se atreva a acercarse. Pero para quienes ignoran ese sonido, las consecuencias pueden ser graves. Existen más de 30 especies de serpientes de cascabel, cada una con distintos tipos de veneno perfeccionados a lo largo de millones de años para cazar y defenderse de manera eficaz en ambientes hostiles. Algunos venenos atacan el sistema nervioso, causando estragos en la compleja red de nervios que controla funciones vitales, mientras que otros destruyen carne y tejido, iniciando el proceso digestivo incluso antes de que la víctima sea devorada. Una vez que la serpiente de cascabel muerde, espera a que el veneno haga efecto antes de alimentarse
asegurando que su presa quede incapacitada. La serpiente de cascabel de Mojave, conocida por su potente neurotoxina, es una de las más peligrosas capaz de provocar parálisis e incluso la muerte en cuestión de minutos. Su veneno bloquea la transmisión de los nervios, en especial los que controlan la función muscular. La parálisis es inevitable y un desenlace fatal pronto sigue. Un hombre aprendió esta lección de la manera más dura. Intentó manipular a una serpiente de cascabel y fue mordido. En cuestión de horas, su mano se hinchó hasta el tamaño de un globo. El hospital, acostumbrado a tratar múltiples mordeduras de serpiente al día, actuó de inmediato. Pero cuando el Dr. Bush recibió una llamada telefónica informándole que su propio hijo había sido mordido por una serpiente de cascabel, temió lo peor. Estas criaturas no son agresivas por naturaleza, pero cuando se sienten amenazadas, su capacidad de defenderse no tiene comparación. El especialista en mordeduras de serpiente, el Dr. Sean Bush, sabe muy bien que las serpientes de cascabel, como la serpiente de cascabel del Pacífico Sur, suelen adentrarse en territorio humano. Y aunque pueda ser tentador intentar retirar a estas serpientes, siempre es mejor pedir ayuda en lugar de tomar el asunto en tus propias manos. En la vida silvestre, la serpiente de cascabel sigue siendo una de las criaturas más letales. Su veneno es una verdadera arma de la naturaleza, y su ataque silencioso y veloz recuerda constantemente el poder crudo del mundo animal. Sin embargo, por peligrosos que sean estos depredadores icónicos, no son las serpientes más letales de la Tierra. Mientras el sonido vibrante de la cola de la cascabel provoca escalofríos en los áridos paisajes de África y Asia, acecha en silencio una criatura más pequeña, pero igualmente amenazante, la víbora de escamas de sierra. ¿Qué hace que esta serpiente sea una de las mayores amenazas para millones de vidas? En el mundo natural,
Pocas serpientes son tan insidiosas como la víbora de escamas de sierra. Conocida por su capacidad de atacar sin previo aviso, su mordida venenosa representa una amenaza significativa para millones de personas cada año. Mientras se desliza por terrenos rocosos, sus escamas producen un sonido áspero y distintivo, que anuncia su presencia. A diferencia de muchas otras serpientes venenosas, la víbora de escamas de sierra no depende del sigilo, lo que la convierte en una de las serpientes más peligrosas del planeta. El veneno de la víbora de escamas de sierra es sumamente potente, provoca una coagulación rápida de la sangre, y falla de los órganos internos. Ataca al cuerpo con rapidez, apagando sistemas vitales y causando hemorragias graves. A pesar de su naturaleza letal, no se le conoce por un índice alto de mortalidad. Alrededor del 10% de sus mordeduras resultan fatales si no se tratan. Sin embargo, esta serpiente es responsable de hasta 50.000 muertes anuales en regiones como el subcontinente indio y partes de África. Es una amenaza silenciosa que a menudo ataca sin previo aviso. El veneno de la víbora de escamas de sierra es sumamente potente. Provoca una coagulación rápida de la sangre y falla de los órganos internos. Ataca al cuerpo con rapidez, apagando sistemas vitales y causando hemorragias graves. A pesar de su naturaleza letal, no se le conoce por un índice alto de mortalidad. Alrededor del 10% de sus mordeduras resultan fatales si no se tratan. Sin embargo, esta serpiente es responsable de hasta 50.000 muertes anuales en regiones como el subcontinente indio y partes de África. Es una amenaza silenciosa que a menudo ataca sin previo aviso y deja a sus víctimas con muy poco tiempo para reaccionar. En países como India y Nigeria, donde las mordeduras de serpientes son comunes, la víbora de escamas de sierra
contribuye al asombroso número de muertes. La enorme cantidad de mordeduras en comparación con la toxicidad relativamente baja de su veneno la convierte en una de las criaturas más letales. A pesar de ser menos tóxica que otras serpientes conocidas como la cobra real, o la mamba negra, la naturaleza agresiva de la víbora de escamas de sierra, y la frecuencia de sus mordeduras la colocan cerca de la cima de la lista de muertes humanas causadas por serpientes. Aunque el pequeño tamaño de la víbora de escamas de sierra, generalmente alrededor de 30 a 35 centímetros de largo, pueda parecer poco amenazante, su mordida venenosa suele ser fatal si no se trata de inmediato. Con su capacidad de atacar repetida y rápidamente, es un recordatorio de los peligros inesperados que acechan en la naturaleza, donde los animales salvajes pueden ser impredecibles y peligrosos. La víbora de escamas de sierra puede rondar en regiones densamente pobladas, pero en los remotos desiertos de Australia, reina una serpiente con un poder venenoso inigualable, la taipán del interior, capaz de incapacitar a innumerables víctimas con una sola gota de veneno. La taipán del interior es una de las serpientes más letales de la Tierra. Originaria de los remotos desiertos de Australia, se mueve y ataca con una velocidad y precisión que la convierten en uno de los cazadores más eficientes de la naturaleza. Su veneno es una neurotoxina extremadamente potente, capaz de acabar con la vida de 100 personas. Con solo una gota. El veneno actúa rápidamente, paralizando el sistema nervioso y apagando funciones vitales en cuestión de minutos. A pesar de su letalidad, los encuentros con humanos son raros debido a su hábitat aislado en las duras y escasamente pobladas regiones de Australia. La taipán del interior ha evolucionado durante millones de años. Hasta convertirse en un depredador perfecto, con cada aspecto de su biología optimizado para cazar y sobrevivir en un entorno extremo.
En 1950, un hecho clave llevó a la Taipán del interior a la atención pública. Kevin Boden, un entusiasta de los reptiles, capturó una taipán costera viva. Mientras manipulaba a la serpiente, fue mordido. Lamentablemente, Boden falleció a causa de la mordedura. Pero su trágica muerte desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del antiveneno para esta letal criatura. Sus esfuerzos fueron decisivos para impulsar la investigación sobre el veneno de serpiente, la cual desde entonces ha salvado innumerables vidas. El veneno de la taipán del interior no solo es letal para sus presas, sino que también es un arma poderosa para atacarlas. Puede paralizar y destruir a un animal casi de inmediato. Su método de caza es rápido y preciso. Utilizando una combinación de velocidad y veneno para asegurar la muerte de la presa antes de que tenga oportunidad de escapar. Al estudiar a esta criatura extraordinaria, se nos recuerda el delicado equilibrio entre el progreso humano y el mundo natural. La taipán del interior es un depredador letal, pero también cumple un papel crucial en su ecosistema. Cuando los humanos entran en el mundo de estas criaturas mortales, el riesgo aumenta. Ya sea una serpiente de cascabel, una víbora de escamas de sierra, o la taipán del interior, cada una es soberana a su manera. Hemos sido testigos del poder asombroso de las serpientes venenosas en la naturaleza. Pero ¿qué sucede cuando los humanos se encuentran cara a cara con estas criaturas? En la naturaleza, serpientes venenosas como la víbora del Gabón y la cobra son infames por sus letales mordeduras. David Weathers, un experimentado manipulador de serpientes, aprendió cuán peligrosos pueden ser estos animales salvajes durante la preparación de un espectáculo en vivo. Mientras manejaba una cobra pariente cercana de la taipán, fue atacado por la serpiente. A medida que el veneno entraba rápidamente en su torrente sanguíneo, la visión de David se nubló y comenzó a tener dificultad para respirar. Su cuerpo empezó a colapsar. Pudo haber muerto en cuestión de minutos u horas si no hubiera recibido tratamiento inmediato. Pero gracias a la rápida intervención médica y a múltiples dosis de antiveneno sobrevivió. La experiencia puso en evidencia el aterrador poder del veneno neurotóxico
que ataca el sistema nervioso y puede paralizar y poner en peligro la vida en minutos si no se trata. La víbora del Gabón, originaria de las selvas tropicales de África Central y Occidental, es otra serpiente con reputación por su mordedura letal. Con colmillos enormes y un cuerpo pesado y musculoso, ataca con una fuerza increíble. A pesar de su potencial mortal, la víbora del Gabón no es agresiva por naturaleza y solo morderá si se siente amenazada. Su camuflaje con patrones que imitan hojas caídas le permite mezclarse perfectamente con su entorno, convirtiéndola en una cazadora silenciosa y sumamente eficaz. Anita Finch fue fatalmente mordida por una víbora del Gabón mientras la manipulaba. El veneno de la serpiente, conocido por sus propiedades hemotóxicas, destruyó sus células sanguíneas y tejidos, provocando una hemorragia interna severa. A pesar de los intentos de tratamiento, Anita falleció, un recordatorio contundente. Su veneno puede causar la muerte en cuestión de horas, si no se trata, lo que convierte a los encuentros con ellas en extremadamente peligrosos. Aunque serpientes como la víbora del Gabón rara vez muerden a los humanos, su veneno es letal. Y el riesgo sigue siendo alto para quienes viven en estrecha proximidad con estos animales salvajes. En la naturaleza indómita, algunas serpientes dependen de la fuerza física bruta para dominar a sus presas. Desde las profundidades del Amazonas hasta las selvas del sudeste asiático, destaca el poder abrumador de constrictoras como la anaconda y la pitón reticulada. En el mundo animal salvaje, constrictoras como la anaconda y la pitón reticulada se encuentran entre los depredadores más poderosos. La anaconda, que habita en el río Amazonas,
puede alcanzar hasta 9 metros de longitud y pesar más de 225 kilogramos. Con su inmensa fuerza puede dominar fácilmente a presas grandes, incluidos los caimanes. De manera similar, la pitón reticulada nativa del sudeste asiático puede llegar a medir hasta 9 metros y es capaz de derribar grandes mamíferos como los ciervos en las densas selvas tropicales. Estas serpientes utilizan sus cuerpos musculosos para enrollarse alrededor de su presa aplicando presión que poco a poco aplasta a la víctima hasta que ya no puede respirar. Sin embargo, la fuerza de estas constrictoras no se limita a sus territorios de caza naturales. Incluso en cautiverio, su poder sigue siendo formidable. Un incidente impactante ocurrió cuando una pitón mascota atacó inesperadamente a su dueño, enrollándose alrededor de la víctima. Mientras la lucha continuaba, el dueño intentaba liberarse del agarre de la serpiente. Pero la fuerza de la pitón hacía que escapar fuera casi imposible. El suceso puso en evidencia los peligros de las mascotas exóticas, ya que sus instintos naturales y su tamaño pueden generar situaciones que amenazan la vida si no se manejan con cuidado. Aunque las pitones asombran por su capacidad de dominar presas grandes, también son un recordatorio del poder crudo en el reino animal. Los riesgos de tener a estos animales salvajes como mascotas son peligrosos. Y las consecuencias de subestimar su fuerza pueden ser fatales. A pesar del peligro, la gente sigue intentando domesticar a estas formidables criaturas, atraída por su imponente tamaño y fuerza.
sin darse cuenta de los riesgos que implica tener en casa animales tan salvajes e incontrolables. Ya sea por veneno o por fuerza bruta, las serpientes nos cautivan y nos aterrorizan. Sin embargo, esta fascinación impulsa a los humanos a buscar una conexión más cercana con ellas. ¿Qué nos obliga a acercarnos e incluso intentar domesticar a estos depredadores impredecibles? Los humanos siempre han estado fascinados por las serpientes, ya sea como criaturas veneradas en los templos hindúes o como figuras temidas en la mitología cristiana. Investigadores en Estados Unidos estudian a las serpientes de cascabel y rastrean sus movimientos. En los laboratorios, los científicos extraen veneno para crear antivenenos que salvan vidas como también el uso del veneno de serpiente en el desarrollo de medicamentos para la presión arterial. Sin embargo, este interés conlleva riesgos. Muchas personas mantienen serpientes venenosas como mascotas, sin la capacitación adecuada, lo que puede llevar a situaciones peligrosas e impredecibles. Incluso los cuidadores experimentados no están libres de los riesgos. La creciente fascinación humana por las serpientes impulsa una búsqueda constante por entender a estas criaturas. Pero el precio es alto. El desafío está en encontrar un equilibrio entre aprender de ellas y mantenerse a salvo. Esta exploración continua del mundo animal y de sus comportamientos sigue adelante. A través de encuentros peligrosos, los humanos están aprendiendo no solo a sobrevivir, sino también a coexistir con estas formidables serpientes. ¿Cómo podemos compartir nuestro mundo con estas criaturas sin enfrentar consecuencias catastróficas?
En muchas partes del mundo, los humanos están encontrando formas de coexistir con serpientes peligrosas. En zonas rurales, algunas aldeas han construido cercas a prueba de serpientes para proteger sus hogares. Mientras que en Australia, los guardabosques están capacitados para reubicar a las serpientes de manera segura. En lugar de destruirlas. En Estados Unidos, las comunidades están aprendiendo a evitar a las serpientes de cascabel, usando botas y linternas por la noche. La educación desempeña un papel fundamental en la reducción de incidentes por mordeduras de serpiente. En India, se han establecido clínicas especializadas en mordeduras de serpiente para proporcionar antiveneno y atención médica a quienes lo necesitan, salvando innumerables vidas. Gracias a la mayor concientización y al acceso al antiveneno, al enfocarse en la conservación y la seguridad, las personas están aprendiendo a convivir con estas criaturas peligrosas en lugar de temerles. Estos esfuerzos están marcando una verdadera diferencia en la reducción de muertes. La clave es continuar educando e implementar medidas de seguridad para minimizar el riesgo y permitir que humanos y serpientes compartan los mismos espacios de manera más segura. Aunque los intentos por vivir junto a las serpientes están salvando vidas, un solo paso en falso puede llevar a consecuencias irreversibles. Las muertes por mordeduras de serpientes son un recordatorio contundente del peligro de subestimar a las serpientes venenosas. Un caso causado por la mordida de una víbora del Gabón resalta las consecuencias irreversibles de manipular de forma inadecuada a estas criaturas peligrosas. La creciente tendencia de tener serpientes exóticas como mascotas ha llevado a más de 1,700 lesiones relacionadas con serpientes en cautiverio en Estados Unidos cada año. Los expertos advierten contra tratarlas como mascotas, afirmando: las serpientes no son mascotas, son depredadores. Estos incidentes subrayan la importancia de respetar a las serpientes y reconocer su verdadera naturaleza.
A medida que seguimos interactuando con ellas, debemos reconocer los riesgos y garantizar educación y medidas de seguridad adecuadas para prevenir más tragedias. La pérdida de vidas es un recordatorio de que las serpientes demandan respeto no solo por su poder, sino también por su papel en la naturaleza. Las trágicas lecciones de los encuentros humanos con serpientes subrayan la fuerza indómita de la naturaleza. Sin embargo, es posible encontrar armonía con estas criaturas mientras respetamos su poder. Las lluvias fuera de temporada y las sequías prolongadas han transformado por completo el paisaje donde habita la mangosta. Los pantanos, uno de sus hábitats más importantes, se vuelven cada vez más secos en la estación seca y sufren un exceso de agua en la estación lluviosa. La mangosta debe recorrer mayores distancias para encontrar alimento y agua, lo que la convierte en un blanco fácil para depredadores como halcones o cobras. A pesar de enfrentarse a numerosos desafíos, las mangostas han demostrado que la resiliencia es clave para superar la adversidad. Poseen una impresionante capacidad de adaptación, desde la ampliación de su área de alimentación hasta la adaptación de sus tácticas de defensa a las condiciones cambiantes. Cuando escasean las fuentes tradicionales de alimento, como insectos y roedores, recurren a alternativas, como huevos de aves y reptiles más pequeños, Zenon. Al defender su manada, especialmente ante el ataque de grandes depredadores como varanos o halcones, las mangostas demuestran el poder de la solidaridad. Los miembros adultos se unen para formar un círculo protector, protegiendo a las crías en el centro. Emiten repetidas llamadas de alarma, no solo para ahuyentar a los depredadores, sino también para advertir a los miembros cercanos que buscan alimento que regresen. Esta estrategia no solo les ayuda a mantener la manada a salvo, sino que también fortalece los vínculos entre los miembros. Una manada de mangostas moviéndose por un pantano bajo la presión de una tormenta inminente es un símbolo de la resiliencia de la especie. No se detienen ante las crecientes dificultades, sino que continúan avanzando en busca de un entorno más seguro para la manada, sino también una oportunidad para poner a prueba sus habilidades de supervivencia. Una habilidad que han perfeccionado durante millones de años de evolución. A pesar de los rápidos cambios en el entorno natural, existen razones para creer en el futuro de la mangosta. Se están realizando esfuerzos de conservación en muchas zonas para proteger sus hábitats de la invasión humana. Áreas protegidas como Masai Mara se gestionan de forma más rigurosa, creando espacios seguros para que la mangosta siga prosperando.
Y lo que es más importante es la flexibilidad y adaptabilidad de la mangosta, lo que la ha ayudado a sobrevivir ante estos grandes desafíos. No son solo pequeñas criaturas en la cadena alimentaria, sino también un factor importante para mantener el equilibrio del ecosistema. Ayudan a garantizar que el entorno natural siga funcionando de forma estable. Las dificultades y esperanzas de la mangosta son testimonio de la maravilla de la naturaleza. A pesar de su pequeño tamaño, nos enseñan que la resiliencia, la unidad y la adaptabilidad pueden convertir los mayores obstáculos en oportunidades. La imagen de la valiente mangosta superando la adversidad no es solo una historia de supervivencia, sino también una profunda lección de cómo la naturaleza siempre encuentra la manera de sobrevivir. Es por esto que la mangosta es a menudo el personaje central en los documentales sobre animales salvajes, recordándonos el valor de la perseverancia en la naturaleza. Bajo el brillante atardecer de las llanuras africanas, una manada de mangostas se apiña, creando una imagen a la vez simple y poderosa, un testimonio de la unidad en la naturaleza. La última luz del día resalta cada detalle del majestuoso paisaje, donde cada arbusto, río y terreno rebosa de vida. En este mundo, la mangosta no es solo una especie pequeña, sino un símbolo del poder de adaptación y el trabajo en equipo. La travesía de supervivencia de la mangosta es una historia de resiliencia ante la adversidad. Aprenden a trabajar juntos para enfrentarse a los depredadores, a usar el entorno para encontrar alimento y a proteger a las generaciones futuras en un mundo desafiante. Desde excavar en la tierra seca para encontrar insectos, hasta luchar contra serpientes venenosas y defender sus guaridas de los depredadores. La mangosta demuestra que la verdadera fuerza no reside en el tamaño, sino en la voluntad y el trabajo en equipo. Sus acciones son un testimonio de la maravilla de la naturaleza, donde cada especie contribuye a la perfección de la vida. Pern. Pero el hábitat de la mangosta, al igual que el de muchos otros animales, se ve cada vez más amenazado por el cambio climático y la actividad humana. Los pastizales, matorrales y humedales que habitan se están reduciendo. Sin esfuerzos para protegerlos, estas hermosas imágenes podrían quedar solo en el recuerdo. La historia de la mangosta nos recuerda el valor de la solidaridad, no solo en la naturaleza, sino también en la acción humana. Para que estas increíbles criaturas sigan existiendo e inspirando, cada uno de nosotros debe contribuir a proteger su hábitat. Participe en programas de conservación, apoye a las organizaciones de protección de la vida silvestre y difunda este mensaje. Proteger la vida silvestre es una tarea importante para mantener la biodiversidad
y el equilibrio natural del planeta. Organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y la Fundación Africana para la Vida Silvestre, AWWF, lideran estos esfuerzos, especialmente en regiones como África, donde muchas especies, incluida la mangosta, enfrentan la pérdida de hábitat. WWF trabaja en más de 100 países, apoyando la conservación de ecosistemas vitales como el Masai Mara en Kenia. La organización no solo implementa programas para mitigar los efectos del cambio climático, sino que también trabaja con las comunidades locales para proteger los hábitats naturales. Por su parte, la AWWF se centra en la protección de la vida silvestre, trabajando directamente con las comunidades africanas para promover medios de vida sostenibles. Logrando un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza. Estos esfuerzos ayudan a garantizar que especies como la mangosta sigan teniendo hábitats seguros para sobrevivir y prosperar. Apoyar a estas organizaciones, mediante donaciones o proyectos comunitarios, es una forma eficaz de proteger a los animales salvajes. Solo cuando las personas trabajan juntas, las historias sobre la vitalidad y la maravilla de la naturaleza, como la supervivencia de la mangosta, pueden seguir inspirando a las generaciones futuras. El cerval se mantiene inmóvil con la mirada fija al frente. Las heridas persisten, pero su presencia es firme y orgullosa. Los débiles son eliminados. Solo quienes se adaptan y resisten sobreviven preservando el equilibrio del ecosistema. Después de todo, el cerval aprende una profunda lección. La lesión no es el fin, sino una fuerza que impulsa la adaptación. Con su oído de radar y su velocidad, convierte la desventaja en fortaleza, defendiendo su territorio y sobreviviendo día a día. La historia del cerval nos recuerda que en la vida humana, llena de desafíos, pérdidas y dolor, también debemos aprender a adaptarnos, a convertir el sufrimiento en fortaleza y a usar la resiliencia para proteger lo que más importa. Pero los leones no se han rendido. Suscríbete al canal para descubrir qué harán a continuación para abatir al cerval.